Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo capítulo de La Comancha Podcast, edición número 4, si mal no recuerdo. Estoy acá número 4. Nuevamente con mi amigo Lucas. Bienvenidos a todos a este nuevo podcast y bueno, estamos acá nuevamente con la edición número 4, si es que no nos equivocamos. Sí. Y en este capítulo especial tenemos un invitado, el cual lo va a presentar Luciano porque él lo conoce mejor. Vos también lo conoces. Bueno, sí. Vos lo conoces mejor. Ok. Bueno, con ustedes les presento a un amigo mío que hace ratazo que nos conocemos, tenemos muchas anécdotas encima, tanto de la banda como de amistad. Con ustedes Juan Ignacio Ottonello. Hola, ¿cómo están? Agradecidísimo de poder estar acá compartiendo el podcast con ustedes. La verdad que estoy muy contento. Happy, he's happy. Because they're happy. Eso lo vamos a cortar después. Bueno, el día de hoy nos encontramos para este podcast para hablar de algo interesante. Últimamente en las noticias del día nos hemos encontrado, bueno, se han encontrado todos con esta historia de la toma de tierras y se empezó a hablar mucho de la propiedad. Y bueno, con Juan y hablando una vez, varias veces hemos tenido encontronazos ahí en la playa delirando. Faltaba droga de por medio y ya era el cóctel completo. Nos hemos encontrado con varias discusiones acerca de qué es la vida, qué es la libertad y qué es la propiedad privada. Y bueno, cada uno de su lado ha sabido objetar. Y es muy interesante ver porque nosotros, a pesar de todos, como me pasa con Lucas, somos amigos. Entonces podemos tener posturas muy diferentes, pero a la vez tratamos de ser conciliadores. Y creo que eso es lo más a rescatar que tenemos en nuestra relación. Pero bueno, Juani, mi pregunta es para vos, y ya sé la respuesta, pero bueno, la audiencia no. Necesitaría que vos me definas términos simples, qué es la vida, qué es la libertad y qué es la propiedad privada. Bueno, como ya lo hemos hablado muchas veces, son tres cosas casi principales o que están implícitas, ¿no? en la vida de cada uno de nosotros, de cada ser humano, de cada persona en la sociedad. Entonces, como es muy importante también tener en claro qué es cada cosa para uno, ¿no? Creo que lo primero que voy a contestar es qué es la vida, que para mí es lo más importante de las tres cosas. Uh-huh. Y la vida creo que es lo que estructura todo, ¿no? Lo que estructura todo lo demás, sea la propiedad privada, la libertad o todas las cosas de la vida, de la existencia, por así decirlo. En términos biológicos, para mí la vida es aquello que sucede después de la concepción, ¿no? Uh-huh. Después puede tener muchas aristas sociales, filosóficas, pero para mí la vida es eso, es lo que se gesta a partir de la concepción y tiene, haciendo énfasis en la individualidad, ¿no? En la individualidad de cada ser vivo, que cada ser vivo es un sujeto diferente, independiente y con derechos. Uh-huh. Me parece que la vida va por ahí. Sí, la propiedad privada... Concuerdo bastante con esa definición acerca de, más que nada, de la vida biológica, ¿no? Que eso es como la puerta a acceder o por lo menos lo que pensamos los liberales, a estos derechos que es vida, libertad y propiedad privada. Pero sí, la verdad concuerdo bastante con ese lado. Tengo una pregunta yo. ¿Todas las vidas valen igual? Para mí sí. Toda la vida humana, ¿no? Sí, creo que estamos hablando de vida humana, no lo vamos a extender a otras fronteras porque no, hay mucho, nos vamos muy lejos. Pero, y por ejemplo, a ver, yo voy a plantear una pregunta así desde mi lado más de izquierda. ¿Qué opinás de la vida, por ejemplo, de un tipo que es asesino y que está en la cárcel, por ejemplo? Lo atraparon. O sea, ¿vale igual que la vida de una persona que, no sé, que trabajadora y no sé, un padre de familia, no sé, un tipo respetado, no sé? ¿Qué opinas de eso? Y para contestarte esa pregunta,
primero me deberías contestar vos a qué te referís con vida, ¿no? Porque si tomamos la pregunta desde lo que yo te dije, desde la vida biológica, te voy a contestar que sí, que la vida de un preso, como la vida de una persona que nunca hizo nada, que nunca cometió un delito, vale lo mismo. La vida biológica de esa persona vale lo mismo. Ahora, si vos me hablas de la vida desde una concepción más social, desde concebir la vida desde los derechos, desde las obligaciones, de toda la parafernaria social, capaz que mi respuesta sería otra, ¿no? No, Porque pero capaz que podemos igual es definir la vida. una respuesta acertada porque estás diciendo que simplemente, o sea, estás definiendo de una manera correcta que la vida es lo que explicaste biológicamente y no hay mucho más. Claro, porque para dar. uno podría empezar a definir la vida desde otros lados, por ejemplo, eh, qué sé yo, los derechos y las obligaciones que tiene cada ser humano. Es parte de la vida también, ¿no? Después de la Revolución Francesa queda claro que nosotros como ciudadanos tenemos derechos, tenemos obligaciones y que operamos de determinada manera dentro de la sociedad. Sí, Vos yo podés creo que concebir todas esas cosas, todos esos modos de operar y esas cosas que hacemos como parte de la vida. Entonces, es que ahí vos estás ya alejándote del concepto de vida, como vos lo tomabas como una verdad biológica, para entender la vida como un continuo, como un desarrollo personal. Que bueno, esta era una de las charlas que vos y yo teníamos. Si se tomaba más en cuenta la vida por la vida en sí misma o la vida como perdón, me corrijo, la vida como existir, como ser un conjunto de cromosomas, o la vida de vivir, de vivirla exactamente, de tener metas, de tener planes, de tener proyectos. Yo, por ejemplo, hay una pregunta muy copada que se las quiero hacer las dos, primero con vos, Juani. Si vos tuvieras que elegir, y creo que voy a saber de antemano la respuesta de cada uno, si vos tuvieras que elegir vivir en una dictadura de derecha o de izquierda, ¿en cuál elegirías vivir? En un régimen, no vamos a poner dictadura, pues bueno, en un régimen, tanto de izquierda o tanto de derecha, ¿en cuáles elegirías vivir? qué pregunta difícil. Creo que no tengo una respuesta porque no he vivido en ningún régimen. Entonces, como no tengo la experiencia, no sabría decirte en cuál preferiría. Pensándolo virtualmente, capaz que te diría en una dictadura de derecha más que en una dictadura de izquierda. Porque me parece que las dictaduras de izquierda son un poco más demagógicas, ¿no? O sea, porque una dictadura es una dictadura al fin y los modos de operar una dictadura son muy similares, sea de derecha, de izquierda, del medio, de donde sea. Pero si me preguntás virtualmente, en ninguna, pero te diría de derecha porque prefiero que me caguen, pero me lo digan en la cara, que me caguen, pero me digan, te estamos ayudando. ¿Me explico? Se entiende. Lucas. A mí me daría igual, porque siendo una dictadura de izquierda o de derecha ya no tendría sentido. No me importaría, o sea, que me diga que es de izquierda o de derecha, para mí no significaría nada. Si es una dictadura. Yo tengo varias posiciones encontradas en cuanto a esta pregunta, porque la escuché, se le hacían a Danan, ¿viste? En una entrevista. Y es muy loco porque el término vivir, como lo definí yo, significa vos tener tus metas, tus realizaciones, tus sueños, tener planes a futuro. Y realmente en regímenes, tanto sean de izquierda como de derecha, no estarías viviendo, estarías existiendo, o sea, estarías sobreviviendo, estarías contra las cuerdas, ¿no? Igual, yo si tuviera que elegir, también estaría entre la espada y la pared, porque hoy en día una dictadura de izquierda es súper represiva. Basta ver China, lo que es, que sí que tiene buenas libertades económicas, pero la libertad de expresión, las libertades individuales están abajo. Pero una dictadura de derecha también, o sea, una dictadura de izquierda de antaño te quemaba libros, pero la de derecha también. Claro. O sea, es algo súper complicado. Tenés una dictadura de derecha que es en Filipinas, el tipo que, por ejemplo, fusila ciudadanos porque le contó un vecino que escuchó que vendía droga. Entonces él mandaba a la policía, de hecho hacía una policía paramilitar, y si los ciudadanos, porque él dice que los que mejor estaban enterados de quién vendía droga eran los ciudadanos, entonces
capaz que si un vecino corría el rumor de que vos vendías drogas, te caía en esa policía paramilitar y te acribillaban. Y él decía, no hago nada porque la gente decide. Y el tipo es totalmente derecha, o sea, cualquier cosa que no esté de acuerdo a su pensamiento, él, que va por fuera de la norma, él lo acribilla, así de una. Claro. Sí, Entonces, Es muy interesante esto que decís, ¿no? De la libertad. Y yo te quiero hacer una pregunta, que si podés contestarme la corta, así te puedo hacer otra pregunta. ¿a quién le Yo, estabas haciendo la sí, pregunta? a Lucho. A mí. Yo creo, si mal no recuerdo, te he escuchado decir alguna vez, bueno, esto de que para vos la libertad es una de las cosas más importantes, que Sí. no sé si, parafraseándote, que una vida sin libertad no es vida. Puede ser que Exacto. hayas dicho eso. Exacto, una vida sin libertad no es vida. Resumidamente, Perdón. ¿me podrías explicar eso? Y el Que hecho tiene de que ver, bueno, con lo que vos, estabas hablando. claro, viene con lo que estaba hablando al principio, el hecho de que vos puedas vivir y no puedas tener la acción de con tu vida hacer lo que quieras, no es vida. ¿Por qué? Porque no lo estoy pensando como una vida biológica, sino como el hecho de vivir, de todas las experiencias que uno tiene y que puede llegar a tener, de todos los planes a futuro. Si uno no tiene libertad, o sea, si uno no puede decir, uno no puede hacer lo que uno quiere para alcanzar esas metas, no está viviendo, está existiendo. Bien, ahora yo te pregunto, eh, a partir, bueno, esto que decís de plantear la vida en base a la libertad, ¿no? A la libertad de manejarse, de poder cumplir tus objetivos, de hacer y decir lo que uno quiere, ¿no? Hay un autor que se llama Bauman, que yo lo leí en el colegio, que ahora se me vino a la cabeza, que yo he tenido algunas disputas con la profesora que nos hizo leerlo, que básicamente lo que dice Bauman es que la libertad no existe, que la libertad absoluta no existe, que siempre la libertad está condicionada por la sociedad y por los sujetos con los cuales nos relacionamos. Eh, es decir, uno no es libre de hacer lo que quiere de todo el tiempo, ¿sí? Uno vive como en un cuadradito, donde ahí en ese cuadradito sí se puede manejar con libertad, pero no puede excederse, no es libre completamente. Eh, y esto que decís vos, de una dictadura de derecha, donde yo puedo ser más libre que en una dictadura de izquierda o en un régimen de derecha, eh, de todas maneras, sea un régimen o sea un estado de derecha o cualquier estado o cualquier forma política, uno nunca va a ser libre plenamente. Entonces, uno no va a estar viviendo plenamente nunca. Es que ahí vos, primero está muy bueno el planteamiento y me gusta. Vos, bueno, vos como conocés bastante, dentro de la lógica liberal, aparte de tener los tres principios, vida, libertad y propiedad privada, tenemos el principio de no agresión. El principio de, como dice Alberto Venegas Lynch, el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Aparte, cuando uno plantea la libertad, uno tiene esa restricción, obviamente, porque yo no puedo decir que, por ejemplo, vos estás restringiéndome la libertad de andar por auto en la Rambla. No, porque podés mandar a alguien, porque ahí circula gente. O sea, tenemos reglas y dentro de esas reglas, que es como lo decía este autor que vos citabas, es ese cuadradito, nos movemos. Pero el hecho es que dentro del pensamiento liberal, ¿no? que es lo que yo más o menos puedo llegar a entender, se me acaba, ahora lo comento, se me acaba de ocurrir algo que nos comentaron en un trabajo que hicimos hace poco, que me hice el humilde y quise ser humilde y me bajaron caña. Fue histórico. Dentro de la lógica liberal, obviamente uno tiene un molde en el que se mueve para que no infieran la vida de otros. Porque, Bien, ese molde, llamémoslo límites, porque son límites sí, que le ponen a la libertad. Normas y límites. No es una pieza, ni un cuadrado, ni nada, son límites. En las revoluciones, tanto como la francesa como la estadounidense, en la que se gestan las democracias y las democracias representativas que tenemos actuales, se empiezan a crear los estados, o los estados modernos como los conocemos ahora. Dentro de esos estados, y teniendo como un pensador principal a John Locke con sus dos tratados, vemos cómo él empieza a organizar la sociedad dentro de esas normas, de esas reglas, ¿no?
de esos deberes que tenemos los ciudadanos y cómo no podemos atravesarlas. Y esas son las bases de la civilización moderna, porque si retrocediéramos, no te digo mucho, 300 años atrás, vos podías agarrar uno, y bueno, en muchos países pasan también, vos agarrabas, entrabas y lo mirabas mal a alguien y pum, un tiro, y se van a la mierda. Bueno, igual podemos sintetizar eso, por ejemplo, con el libro que puso Sarmiento de Civilización y Barbarie, que es que la norma existe para que pueda existir un Estado y una república. Sin la norma están a la buena de Dios, pero no solo las personas, o sea, si viviendo a la ley de la selva, de la supervivencia del más fuerte, sino que también el hecho de que cómo organizás un Estado si la gente no tiene respeto por la ley o miedo a la ley, porque partamos de que la ley de entrada se impone con miedo. Porque, ¿cuál era la idea? El tipo era un gaucho que estaba tirado en la casa y le decía, tenés que pagar un impuesto. El tipo decía, yo no te pago nada. Entonces, ¿qué hacían? Si vos no pagas el impuesto, viene la policía y te lleva a la cárcel. Si vos no le mostrás que hay una pena, que realmente te lo llevas a la cárcel, el tipo no te va a respetar jamás. Entonces, en el principio de la ley es el miedo. Así que... Bueno, pero estamos de acuerdo que las normas, estos límites a la libertad, que está bien, pueden ser en pos al orden social, ¿no? Está claro, por más que esté influido por el miedo, como dice Lucas, tiene que ver con el orden social. Pero si estas normas y estos límites a la libertad las determinan los estados, cada estado en el mundo, y es así, tiene leyes diferentes, tiene normas diferentes, Exacto. Tiene límites a la libertad diferentes. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la libertad es algo subjetivo? Porque, por ejemplo, en Uruguay la marihuana es legal, el consumo y la venta de marihuana es legal, y en Argentina no. ¿Y qué significa? ¿Que nosotros somos menos libres, que Uruguay es más libre? ¿O que somos igual de libres porque nuestras normas nos lo prohíben y no lo hacemos? Entre comillas, porque lo hacemos igual, pero digo, no, claro. Sujetándonos a que cumplimos la ley, ¿no? ¿Qué significa? Que en Argentina no se nos permite fumar marihuana, no lo hacemos y somos libres, y en Uruguay se permite, lo hacen y son igual de libres que nosotros. ¿Cómo ¿Cómo sería esto? ¿La libertad es subjetiva? No, creo que entran bastantes cuestiones, porque cuando hablamos de algo objetivo, intentamos hablar de algo objetivo como es la libertad, dejamos de lado todos los procesos tanto políticos como sociales como culturales que atraviesan las diferentes sociedades. Como bien citaba Lucas con el libro de Sarmiento de Civilización o Barbarie, lo que se buscaba era civilizar a toda esa población que estaba dividida porque venían de muchas etnias. Recordemos que Argentina a principios del 1900 más de la mitad de su población era inmigrante, entonces vos tenías mucha gente con mucha diferente cultura y diferente idioma. Entonces lo que buscó hacer Sarmiento, y muy bien, es unificar a todo ese pueblo y a su vez que se desarrolle culturalmente. ¿Qué pasa? Vos, y esto es mi modo de pensar, no podés poner las mismas normas a todas las sociedades, porque a lo mejor una sociedad como, qué sé yo, Haití, pongámosle un lugar pobre, que bueno, nosotros no estamos tan lejos igual, pero pongámosle un lugar africano, qué sé yo, Sudán del Este, no sé si existe el país, que están en constante conflicto, y a tener facciones que se enfrentan entre ellos y todos. Vos no podés legalizar la aportación libre de armas. ¿Por qué? Porque la sociedad está atravesando por una situación compleja. Y si vos legalizás la libre exportación de armas, vas a obtener que más gente pueda obtener más armas y vas a contribuir más a ese conflicto que hay. Igual, históricamente, en zonas de conflicto es donde más se legaliza la aportación de armas. Sí, bueno, pero a ver, lo pongo en modo de ejemplo. Pero sí, entiendo Sí. que... Pero de todas maneras, eso sigue siendo algo subjetivo. Claro, bueno. Eso es para yo es quiero- una política. Perdón, es que el Estado tiene que velar, en teoría, por la seguridad de los individuos. de los individuos. Bueno, justo
justo con un punto que habías planteado vos, Juani. Vos dijiste, somos menos libres porque no podemos fumar marihuana acá y en Uruguay sí. Entonces, pero o sea, vos decís, bueno, tenemos menos libertad porque no podemos hacer eso. Pero por ejemplo, si vamos a compararlo en Estados Unidos, en Texas, si una persona entra a tu jardín sin tu permiso, vos podés matarlo y no vas a la cárcel. Entonces yo diría, ¿somos menos libres porque no podemos matar? Entonces cualquier otro diría, no, somos más seguros porque no puede matar cualquiera a cualquiera. Entonces, claro, según la opinión de unos dirían, somos menos libres, y otros dirían, no, estamos más seguros. Porque claro, por eso digo que todo lo que estamos hablando, todo lo que vamos es hablando, subjetivo. Claro, estamos llegando a la conclusión de que la libertad es algo subjetivo, sea impuesto en forma de política, en forma de una política de Estado, o de una directiva, o de una norma, o de una ley, o lo que sea. Las libertades de los individuos, de los ciudadanos del mundo, es diferente en cada país. Claro. Es que, no, perdón, yo quiero corregir, no es que la libertad sea subjetiva. Yo creo que las normas que restringen la libertad es subjetiva. La libertad es la libertad, y intentando ser objetivo, libertad es ser libre, free to choose, como diría Milton Friedman. Sí. Pero claro, lo que estamos hablando que es subjetivo en cuanto a los diferentes niveles de sociedades. Es subjetivo, los límites en cuanto a cómo una sociedad se desarrolla. Con Argentina, por ejemplo, en caso de la marihuana, yo estoy a favor de que se legalice, obviamente, pero yo creo que se puede llegar a entender y creo que es eso, ¿no? Con los altos niveles de consumo de drogas que tenés en las villas, de Paco y todo lo que sucede por detrás. Yo creo que lo dicen por ahí, no sé, por ahí tendrán otras intenciones atrás, seguro, que no lo quieren abrir por eso, que por ahí en Uruguay no pasa. O sea, los niveles de pobreza no son tan altos como los tenemos acá, por ende legalizar una droga no tendrá tanto efecto negativo. Pero sí, esta es mi pregunta imparcial que viene desde afuera, porque supuestamente la discusión, pero si ya es ilegal y ya la droga está en las villas, ¿qué solución trae dejar todo igual? Yo creo que legalizarla regulariza el consumo. Por ejemplo, vos no podés prohibir que los cigarrillos se le vendan a menores de edad si los cigarrillos no son legales. Dado a que son legales, tienen sus restricciones. Por ejemplo, uno de los ejemplos es ponerle un precio alto, para que el pibe no junte 2 moneditas y se compre un pucho. Sin embargo, si el cigarrillo fuera ilegal, el kiosquero lo vendería como se le cante, a quien se le cante, al precio que se le cante. Bueno, y volviendo a la pregunta inicial de las dictaduras y esas cosas, aparte, ¿no?, de lo que es una dictadura, y le pregunto a los dos, ¿ustedes creen que en algún estado del mundo, en algún territorio del mundo, uno puede ser, toda la población de ese lugar, el 100% de esa población, puede ser libre? Es que, perdón, antes de seguir hablando de libertad, me encantaría que nosotros vos definieras y tanto Lucas definiera qué es la libertad para cada uno. Porque hablamos mucho, pero no decimos nada. Arranco yo así rápido para tratar de no... Para mí la libertad está rozando, como dice Juani, es un tema bastante subjetivo, porque quieras o no, es una construcción social. Porque si vos no tuvieras la mente para entender qué es ser libre, estarías como, no sé, como un perro en un hábitat encerrado y creyendo que eso es el mundo. Como el mito de las cavernas. Claro, la analogía de las cavernas. Entonces, apunto a que la libertad es una construcción social, por ende subjetiva, y que va a depender obviamente de lo que la población o la cultura, como haya sido formada, va a considerar lo que es libertad. No sabría decir si es objetiva. Por ejemplo, con la vida, si vamos a lo biológico, podemos decir qué está vivo y qué no está vivo, de manera objetiva. Sin embargo, con la libertad es como que ya un poquito más difícil. Y con la vida como ser social, también ya nos pisamos algo de lo subjetivo. Pero ya la libertad es como que nos queda, ya no hay... me cuesta encontrarle una definición objetiva. Sin irnos de mambo, por ejemplo, porque si yo digo
bueno, yo quiero matar a mi vecino, si no lo puedo hacer, entonces tampoco no estaría siendo libre, ¿viste? Claro. Entonces, Que eso ya es otra charla que podríamos hablar de cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Claro. claro, bueno. Para mí la libertad es el buen uso de la voluntad. Y por ende es algo totalmente subjetivo, ¿no? Porque el bien y el bien común es algo muy subjetivo, es muy cultural, es muy social, y como dice Lucas, es una construcción social. La libertad termina siendo una construcción social. Entonces, yo creo que yo me siento libre siempre y cuando esté haciendo un buen uso de mi voluntad para hacer el bien, y también relacionado a lo que vos decías, Lucho, a respetar, bueno, el proyecto irrestricto del prójimo, creo que era. Esto de, bueno, Sí. de hacer el bien y respetar también lo que hace el otro, ¿no? Pero para mí la libertad es eso, es el buen uso de la voluntad. Sí, para mí, y definiendo un poco, creo que ya lo hablé, es, bueno, como diría Alberto Venegas Lynch, es el respeto irrestricto. Esto vendría a ser lo que es el liberalismo, ¿no? El respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. O sea, que haga, que el que quiera haga el que quiera, y que no joda a otros, ¿no? En criollo. Pero el tema de la libertad, yo sigo diciendo que es objetivo en el sentido de que y complementando con lo que ustedes dicen, es que nos vamos desarrollando y a la vez que vamos adquiriendo más conocimiento, vamos entendiendo nuestras nuevas libertades. Como vos ponías el ejemplo, haciendo una analogía de la analogía de la caverna, esa gente que estaba encerrada y que siempre veía la sombra de lo que se veía afuera, creía que toda su libertad, todo su mundo cabía en esa cueva. Pero cuando salen de esa cueva y ven todo el mundo, uno sale de esa cueva y ve todo el mundo, ve que todo lo que sabía era nada. Entonces a eso me refiero yo con que la libertad, no sé si sería objetiva ahora que me pongo a pensar, sino que es más como un camino de descubrimiento. Como que cada vez que vamos aprendiendo más, cada vez que la sociedad se desarrolla más, cada vez que nos vamos formando más, vamos entendiendo que tenemos más libertades, vamos entendiendo que no somos lo que nos dicen que tenemos que ser, sino que somos lo que nosotros queremos. Y me salió una frase bonita. Bueno, igual habría que después analizar porque me imagino que las libertades vienen con derechos y obligaciones. Entonces, claro, la libertad, bueno, esa sería la ahí es donde diferencia. deberían aparecer las normas. Ahí donde lo vamos a hablar más adelante, como dijo Juan, entre la diferencia de libertad y libertinaje. Okay. Tenías una pregunta, Juani. No, ya te la hice, era la de la dictadura. La del. Bueno, no sé si quieren seguir contestándola, pero ¿para ustedes existiría algún estado o algún territorio donde el 100% de las personas pueden llegar a ser libres? Para mí no. Es que es complicado. No, para mí no, por un tema de lógica, porque ya en el momento de que en un estado haya un tipo que por ahí se le deschaveta la mente y quiere matar a todos, él podría decir que... No, pero teniendo en cuenta el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y no, sigo creyendo que no, porque siempre hay algo que vos quieras que el otro puede también querer, y entonces va a estar ahí la pelea entre a qué le corresponde. Bueno, es muy interesante lo que plantea Juani, porque esto que se dice, no sé si vas a esto, Juani, de un estado con que sus habitantes tengan el 100% de la libertad, es cuando que no sé si que tengan, sino que se sientan, porque a la libertad, bueno, al ser algo más subjetivo, uno se tiene que sentir libre. Claro. Uno capaz que es o no es libre, pero uno se tiene que sentir libre porque la libertad está estructurada a partir de lo que uno hace. Dentro de lo que es el liberalismo, vos tenés tres líneas de liberales. Liberales clásicos, minarquistas, entre los que me encuentro, y después tenés los anarquistas o anarcocapitalistas. Creo que el anarcocapitalismo es algo bastante interesante, del cual no sé mucho porque no me he metido, pero una de las cosas que plantean es que no haya Estado, que los individuos entre sí se autorregulen, autogobierno lo llamaría Venegas Lynch, hijo. Y es algo muy interesante porque ahora me llevó a pensar lo que dijiste, un estado en el que todos sus ciudadanos se sientan libres, para mí es un lugar donde no hubiese estado, porque el estado es el que está poniendo continuamente reglas. Pero esos ciudadanos que se autogobiernan
¿qué pasa si se autogobernarían con la mayoría? Porque no puedo llegar a creer que de repente, imaginemos que son 100 personas, que esas 100 personas se pongan de acuerdo para una cosa. Estamos hablando de que cuando se juntan 11 tipos a jugar un partido de fútbol no se ponen de acuerdo. Sí, bueno, es un se deberían planteamiento... regir por una especie de democracia directa o indirecta. No lo sé. Y eso ya estaría implicando que habría una minoría que si está en desacuerdo debería acatar lo que dice la mayoría. Es que claro, ahí estarías teniendo un estado nuevo. Es muy interesante y lo podemos echar en otra situación porque nos vamos por las ramas. Porque la teoría anarcocapitalista te explica que, por ejemplo, los sistemas de gobierno fueron evolucionando desde muchísimo tiempo atrás. Y hoy en día la limitación de por qué no se llega al anarcocapitalismo es las soluciones tecnológicas que hay. O sea, el Estado fue una solución tecnológica que fue muy buena para el momento. O sea, pasamos de tener una monarquía parlamentaria, a tener un Estado, ¿no? Un Estado en el cual los ciudadanos votan y eligen representantes. Pero ahora con el desarrollo de la tecnología se podían dar otras cosas totalmente diferentes. Pero no vamos a ir porque es bastante extenso y nos vamos de mambo. A mí me gustaría ya empezar a entrar desde ahora que terminamos el pie de la libertad a lo que es la propiedad privada. Si ya era subjetiva la libertad, quiero ver si consideran la propiedad privada como subjetiva. El tema de propiedad privada... Te encanta la propiedad privada. Me encanta la propiedad privada. Te gusta un montón la propiedad privada. ¿A quién no? La propiedad privada, uno siempre que se habla de propiedad privada se relaciona con objetos materiales, ¿no? Un auto, una casa, instrumento, lo que sea. Pero en realidad la propiedad privada viene desde antes, viene desde tu propio cuerpo, desde tu propia mente, desde tu propio conocimiento. O sea, es algo que adquirís obviamente a través de tu libertad, ¿no? A través de ejercer tus libertades, puedes usar tu cuerpo para lo que quieres, obviamente sin dañar a otras personas. Y ese conocimiento adquirido que te da derecho a usarlo también en los que a vos te convenga. Una de las cosas muy interesantes que pasan y que habla mucho Venegas Lynch criticando al marxismo es que el marxismo, al igual que el liberalismo, promueve muchas libertades, pero uno no puede dar la libertad sin como la otra parte. O sea, es como el yin y el yang. La libertad y la propiedad privada son la misma cosa, porque por un lado vos tenés libertad para hacer lo que quieras y por el otro lado tenés la propiedad privada para ejercer esa libertad. En lo que pasa con el marxismo es al querer abolir la propiedad privada, y Lucas ya me está mirando medio raro, pero bueno, Lucas te estoy escuchando. Al querer abolir lo que es la propiedad privada y pasar a lo que es la propiedad comunal o propiedad pública, vos le estás quitando a esos individuos la otra pata que es de la libertad. Porque de qué me sirve, por ejemplo, a mí con mi libertad formar mi cuerpo si después no puedo conseguir el fruto de esa formación. Bueno, Menger también diría que la libertad es intrínsecamente separable de la economía, o sea, del mercado. ¿Por qué? Porque esas personas que entre sí deciden comerciar y deciden, yo decido intercambiar con vos, Juani, una guitarra y vos me das plata, eso es libertad que está ahí presente, y eso también es propiedad, porque yo quiero esa guitarra y yo te doy dinero por el cual yo trabajé. Igual... Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. Yo no tengo una opinión muy formada de lo que es la propiedad privada, pero me gusta lo que decís como para también empezar a pensar un poco. Y es interesante esto que decís de que la propiedad privada existe al margen del mercado, ¿no? De lo económico. Ahora, lo que yo me pregunto, nosotros estamos acostumbrados a adquirir propiedad, a tener la propiedad privada a partir del mercado, de comprarla con dinero o del intercambio, o sea, siempre relacionado al mercado y a la economía. ¿Qué pasa en un estado natural de la propiedad? ¿Cómo se adquiría antes la propiedad, antes del intercambio? Cuando algo es de nadie y pasa a ser tuyo. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuándo la propiedad deja de ser de nadie a ser tuya? Bueno, ¿Cómo es ese proceso?
No Que hasta lo recuerdo puedes bien relacionar con la antigüedad, con es que el Neandertal, qué sé yo. es que Claro, pues justo quería contar algo, porque en todo lo que dijo Luciano, por ejemplo, es que yo entiendo que la libertad y el mercado y por ahí lo propio, o sea, la economía, están ligadas a la propiedad privada, entre comillas, vamos a decirlo así. Hasta ahí podemos bien. Pero hay que definir bien qué es propiedad privada. Claro, porque cualquier cosa material que pueda llegar a ser considerado como propiedad privada es una parte del planeta, ¿sí? Claro, exacto, es algo Sea que natural o esté subjetivamente yo... ¿estás procesado por la seguro? tecnología, sea algo natural o procesado por la tecnología, es algo que Claro, es parte del porque planeta. Y en un estado, sea natural o procesado, ¿cuándo pasa a ser del planeta a ser tuyo? Claro, es bueno, que vos, por ejemplo, mira, y esto lo investigué también bastante porque fue una pregunta que me surgió. Obviamente la propiedad privada es una construcción social, evolutiva, obviamente de toda la historia de la humanidad. Pero por ejemplo, vos en las épocas feudales no existía propiedad privada, no existía títulos. El feudal, el rey, era dueño de todo y te dejaba tener una viña, te dejaba tener una granja en la que vos podías trabajar, pero le tenías que pagar tributo. exacto, sí, eso. Entonces, no existía propiedad privada hasta no hace muy poco. Obviamente tenía tus ropas, todas esas cosas, pero vos eras un súbdito, o sea, vos no eras ni siquiera dueño de tu cuerpo. De hecho, algo muy interesante que pasa con la palabra fuck, el origen es re loco. ¿Por qué se decía fuck? Porque cuando unos súbditos se iban a casar, ¿no? El rey lo que hacía era antes de la noche de boda que tuvieran el hombre y la mujer, el rey se acostaba con la mina. Sí, la Como prima para, nocte. claro, era ¿cómo que sería la traducción? La traducción, no me acuerdo textualmente, pero la traducción sería como que el rey está cogiendo ahora. De la Claro. de fuck. Entonces, hasta ese punto tenés el hecho de que no éramos dueños ni de nuestros cuerpos. Y esto estamos hablando de hace 500 años atrás. Luego del surgimiento de las burguesías, de estas gente de clase trabajadora que empezó a generar dinero, incluso empezó a ser prestamista de estos reyes, era muy loco porque al final yo, por ejemplo, Luciano era el rey y vos, Lucas, era el súbdito, entonces en teoría yo te podía mandar a vos, pero yo te doy una banda de guita. Entonces entraba en conflicto muchísimas cosas. A partir de que esa burguesía empezó a ganar poder, a ganar dinero, empezó a ver la propiedad privada, empezaron a ver riquezas, se empezó, bueno, ya más cerca de la revolución industrial, se empezó a tener títulos de propiedad de fábricas, de empresas. Y bueno, también el tema de la moneda. La moneda es algo súper interesante en cuanto a la propiedad, porque la moneda es básicamente tu trabajo. O sea, tus horas de trabajo, tu esfuerzo, tu ingenio, tu inteligencia. Y eso se ve reflejado en cuánto te pagan, entre comillas, entre varias cosas. Hasta que, y cerrando porque es algo interesante que lo investigué y es copado, hasta que llegamos hoy en día al mercado de Wall Street. El mercado de Wall Street es una locura porque vos tenés una banda de guita ahí. O sea, en un día Wall Street mueve más que todas las empresas grandes en un año. Y ahí estás viendo todo lo anterior, o sea, todo cómo fue surgiendo, que no había propiedad, que después los burgueses, después la revolución industrial. Entonces, todo pasa por ahí y creo que la propiedad privada y yendo a la pregunta que decías, cómo sería la propiedad comunal, como propone el marxismo, es algo que lo vivimos y en realidad no creo que haya funcionado muy bien. En todas las sociedades, y bueno, podemos hablar de otras cosas, en todas las sociedades que se quiso aplicar ese modelo, terminaron fracasando porque vos al no tener un presupuesto, por así decirlo, al vos no saber qué te costaba hacer cada cosa, al no tener propiedad, yo te podía decir a vos, ingeniero, bueno, ¿de qué hacemos la calle? ¿De oro o de asfalto?
Y vos decís, y no sé, porque no sé cuánto me cuesta sacar el lodo o cuánto me cuesta sacar el asfalto, porque no tengo un modo de saberlo por el mismo hecho de que la propiedad es de todos y no sabes cuánto laburo te cuesta. Bueno, pero vos estás definiendo la propiedad privada a partir de, bueno, de lo mismo que definías la libertad, a partir de, bueno, de los estados, de las leyes, de las normas y de todos los modos de operar de los estados. Pero No, digo, yo, perdón, la- lo estoy definiendo desde una, como dije, una construcción de la sociedad. Por eso te sí, conté pero más o vos menos hablaste de cómo la propiedad funcionó. privada, vos hablaste de la propiedad privada a partir de lo que es un título de propiedad, ¿no? De que ahora hay algo que a mí un papel de donde el Estado avala de que esto es mío, sea una tierra, sea una cosa o lo que sea. ¿Qué pasa Ujú. con los objetos o las cosas o las propiedades que no tienen un título o un papel donde el Estado avale que es tuyo? ¿De quién es eso? Yo tengo una pregunta más extra a esto. Acá hay una frontera que está entre la propiedad privada y el mercado que se está desvaneciendo. Y es que realmente el mercado existe antes de la propiedad privada. Y es re loco porque decís, ¿cómo va a existir si no había propiedad privada? No, es que si yo iba y buscaba papas en la tierra que las encontraba ahí, o sea, las papas pasaban a ser mías porque las encontré y yo las podía vender, pero lo que sí, como propiedad privada no sé si podía definirse eso, pero sí el mercado siempre existió. Y por ejemplo, antes de las civilizaciones modernas, estaban las civilizaciones como la azteca, que no tenían propiedad privada en sí definidas, tenían territorio y los tipos funcionaban y tenían mercado y de hecho hasta comerciaban con Europa de manera, viste, como más poco común. O sea que Bueno, pero mercado es ahí es lo que decías vos, que yo encontraba una papa y era mía. claro, bueno, Bueno, Y la única posibilidad de que no fuera tuya es que alguien aparezca con un papel y que diga, esa papa es mía, claro, bueno, no es más tuya. ahora yo el tema es este, la propiedad privada se define como propiedad privada, o sea, como que no le daban pelota a la propiedad privada cuando eran unas papas o una vaca o alguna, por ahí la vaca sí, porque ya eran muchas, ¿viste? Eso era más para los reyes. La propiedad privada más que nada explota cuando empiezan a definirse los territorios privados. O sea, esta tierra ya no pertenece al rey, no pertenece a Mengano, pertenece a mí. Los títulos de tierra. Y, y los títulos de tierra básicamente se han ganado o con guerras o básicamente se han llegado a un lugar y dijeron, esto es mío, y el que quiera decir lo contrario, acá tengo un papel y si no, nos agarramos los tiros. De hecho, gran parte del territorio argentino, si vamos a decir toda la Patagonia, se conquistó de esa manera. Era un territorio nacional que no tenía dueño y Roca lo que hizo fue una campaña donde asesinó cuanto ser quisiera reclamarlo y después Sí, de igual, eso dijo, sí, esta es igual mi tierra. ahí, ojo, haciendo un revisionismo un poco sobre la campaña del desierto, el sur del país, la Patagonia, estaba invadida por los mapuches, que los mapuches eran indígenas de Chile, que Y cruzaron la cordillera, mataron a todos los tehuelches y se instalaron acá en Argentina. claro. pero Y El aparte, Estado y aparte el no Estado eran. argentino, perdón, el Estado argentino bajó con las armas y reinvadieron lo que habían invadido los mapuches. Es más, había hasta filas de tehuelches combatiendo con Sarmiento. sí, obvio, sí, porque estaban y después se Aparte- devolvió y se lo Yo digo, devolvieron a para no caer en la teoría de los ángeles y los demonios, de los Sí. buenos y los malos, igual estoy de acuerdo en eso, de que la propiedad privada se desarrolló a partir de guerras o de invasiones y de muerte, de imponer, de ir, de matar, y esto a partir de ahora esto es mío. Sí, Claro, igual es que va mucho con la naturaleza del ser humano también, el hecho de querer expandirse siempre. Hoy en día estamos en una cuestión de relativa paz, pero desde siempre en toda la historia de la humanidad ha habido guerras, ha habido cruzadas, hemos tenido guerras mundiales. Lo que estamos viviendo hoy como sociedad es algo totalmente atípico, porque siempre tuvimos quilombo, o sea, por una guerra o por un igual conflicto. convengamos que seguimos en guerra y seguimos en quilombo, así que no creo que estemos
A guerra armada no hay, o sea, no salimos después de que íbamos a combatir con un fusil. Yo creo que hay guerras ahora ideológicas, que es algo diferente. Pero conflicto como conflicto bélico, por suerte seguimos rezando Nosotros, a quien es el ser superior que existe, si es que existe, que siga así. Pero, a ver, vamos a resumir ahí. Europa, por ejemplo, muchas partes de Europa han tenido, salvo las guerras mundiales, han estado exentos de ciertas guerras, pero por ejemplo, todo lo que es Latinoamérica estuvo en guerra. Ahora le toca al Medio Oriente. Nunca estuvo todo el planeta en guerra y nunca estuvo todo el planeta en paz. Así que yo históricamente vería como que seguimos igual. No. Yo creo que no. Cuando vos te fijas los datos, por ejemplo, de la cantidad de muertes que hay, obviamente en relación a los habitantes, estamos re bien. O sea, Pero los intereses son los mismos. Lo que cambia son los modos de operar. Sí, Porque también cambió el valor de lo que se quiere conquistar. Antes se quería conquistar tierra, material. Querían conquistar tierra y poner gente de determinada nacionalidad viviendo ahí para explotar los recursos. Hoy en día, para explotar los recursos de cualquier otro lado, no es necesario solamente invadir, llevar un ejército y matar a toda la población, instalar una sociedad nueva y explotar los recursos. Hay otros modos de operar que están estructurados a partir de los intereses de un montón de estados, donde hasta, no sé, que gane un partido político dentro de un país puede significar que los intereses de otro país estén intervenidos en ese territorio. Y es lo mismo es el mismo fin con el cual se estructuraron un montón de guerras a lo largo de la historia. Entonces yo creo que los fines son más o menos los mismos. Lo que cambió son los modos de operar. Hoy en día no hay tantas guerras armadas, pero qué sé yo, los intereses son los mismos. Las cosas que hacen para llegar a ese territorio y para explotar los recursos y para meterse ahí adentro son diferentes. Es que también creo que colabora muchísimo el desarrollo tecnológico que hemos tenido. Bueno, porque antes las invasiones que había eran por territorio fértil. De hecho, no sé si vieron la serie Vikings, que bueno, a pesar de que eran guerreros, ellos querían establecer una comuna ahí porque la tierra era muy fácil de sembrar. Hoy en día, con el desarrollo tecnológico que tenemos, creo que ha contribuido bastante a que no haya tanto conflicto bélico, porque muchos recursos que antes usábamos pasaron a ser obsoletos gracias a esos desarrollos económicos. Bueno, lo que está diciendo Juani no es nuevo, como diciendo que se aplica ahora, sino que, por ejemplo, en El Príncipe de Maquiavelo, él dice que había distintas formas de conquistar los territorios que ibas a conquistar, digamos, dicho sea de paso. Y él decía que uno de los métodos, o sea, cuando vos ibas a conquistar un territorio, podías invadirlo y poner tu ejército. Pero ¿qué pasaba? Si esa ciudad o ese pueblo o ese país que vos invadías no hablaba tu idioma, se te complicaba mucho después imponer tu ley. Entonces el método más práctico para ese entonces era armar una colonia. O sea, vos armabas una pequeña ciudad cerca de ese país o pueblo, lo que vos querías, mandabas a vivir gente y ya con eso lo que hacías era los mantenías a raya. La otra era mandar gente a vivir dentro de ese país, un pequeño grupo, una élite, y que estos se aprendan el idioma y que estos convivan con esa gente y lleguen a un acuerdo. Pero todos esos métodos que fueron evolucionando y que hoy, por ejemplo, se utilizan, ya, por ejemplo, hubo una era que se llamó el colonialismo, que era que toda Europa tenía conquistado lo que sería todo lo que era el mapa de África, no le pertenecía para nada a África, era todo para países europeos, para Francia, para Inglaterra, eso era el colonialismo. Y en América también, de hecho Estados Unidos se dedicó a conquistar, o sea, a hacer colonias entre comillas, en todo lo que es las islas de alrededor. Ese fue el método del colonialismo que en ese entonces se vio práctico. Cuba también invadió bastantes países, como para añadir otro, no solamente... Bueno, es que hoy en día el colonialismo es ideológico y cultural. Las batallas que se dan hoy son culturales. Bueno, los países se meten en otros territorios cultural y políticamente. Claro, por ejemplo, podríamos poner dos ejemplos diferentes, como cómo se metió el socialismo en Argentina los últimos años,
cómo está relacionado con países como Venezuela, como Cuba, donde las relaciones políticas y diplomáticas entre los últimos gobiernos que tuvimos acá en Argentina fueron muy estrechas con esos países comunistas, y otros países que han desarrollado políticas culturales, como, vamos a ir más lejos, como sabes vos, Lucho, en Estados Unidos, que han querido meter la música académica contemporánea en Estados Unidos con el CLAEM acá adentro, Claro. en Argentina, que es también una forma de decolonizar, ¿no? De imponer la cultura y de invadir, entre comillas. Bueno, justamente iba a eso, que después de esa etapa se dieron cuenta que era mucho más económico y rentable no invadir al país y convertirlo en una colonia, sino era mucho más fácil invadirlo culturalmente. De hecho, Estados Unidos invadió a nivel mundial y, por ejemplo, el idioma que se habla en todo el mundo es el inglés. O sea, si vos querés... Y el dólar, la moneda. Claro, y el dólar. Si vos, entonces, cuando aparecen estas batallas, de repente cuando aparece el yuan queriendo levantarse, o el euro, uno dice, y vos ves que sube uno, baja el otro, y nosotros vemos inocentemente que hay una pelea de mercado, pero en realidad hay una guerra. Una guerra porque Estados Unidos está luchando para que su moneda siga siendo la que domine el mundo, para que siga el mundo siendo su colonia y para que el idioma que más se hable siga siendo el inglés, y así, porque cuando te empiezan a ganar, la moneda tuya empieza a perder territorio y empiezas a perder territorio con tu idioma porque empieza a hablarse más chino por comercio que inglés, estás perdiendo territorio, básicamente. Entonces volvemos a... Pero igual ningún país se escapa de esta colonización. Si bien podemos decir, bueno, yo digo para no demonizar a Estados Unidos todo el tiempo, decir, bueno, No, Estados Unidos es malo, quiere colonizar el mundo culturalmente, etc. Si bien los hechos nos avalan y Estados Unidos operó un montón de maneras en la cultura de todo el mundo, los intereses de los demás países es la misma. Claro. Claro, Porque, no, yo no estoy diciendo que China... No es que no si esté- Estados Unidos quiere ser la principal potencia mundial y la principal cultura desplegada por todo el mundo, quiere decir que Estados Unidos es el malvado del mundo y los demás somos todos víctimas. Porque yo creo que hasta Argentina, si tuviera la posibilidad de ser la primera potencia mundial y tener a todos a sus pies, lo haría también. Yo en ningún momento dije que China, buscando o sea, ganándole territorio, quería liberar el mundo. Bueno, yo lo que dije es que quería ganarle territorio, o sea, eres cambiar de amo claro. en todo caso si llega a ganarle China. Claro, es que hoy en día, como bien dicen ustedes, pasamos de conflictos bélicos armados a batallas culturales, a batallas por las ideas. Creo que hace 300 años, cuando Marx escribió junto contra Engels el manifiesto comunista, había un nuevo modo de batalla, que es la batalla de las ideas, y mucho más adelante con muchos escritores muy prolíferos. Concuerdo con ustedes con que obviamente los países buscan en sus intereses, los estados, mejor dicho, buscan agrandarse y obtener más poder. Es una locura pensar que, por ejemplo, hace un siglo atrás Argentina tenía el 5% del tamaño del estado que tiene hoy. Y bueno, era el país más rico del mundo, ¿no? Pero vaya y pase eso. Es muy loco pensar eso, cómo los estados se van agigantando y van creciendo y van ganando más poder, ¿no? Más control sobre su población. Y cómo eso lleva a que es muy loco, por ejemplo, no sé si conocen el fenómeno de los K-pops, los K-pops. Los de los coreanos. Bueno, los coreanos, es muy loco, y esto lo escuché y no lo podía creer. Dentro de lo que es el Estado coreano, tienen financiación. O sea, Sí. les bajan plata dentro de la financiación coreana. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de toda esta series de chicos y chicas K-pops es dominar al mundo desde la cultura K-pop. Y es re loco. Yo te escuché y dijo, mirá, ¿en serio es eso? O sea, sí es eso. O sea, buscan dentro de la cultura K-pop dominar el mundo. Entonces, obviamente, desde el Estado coreano bajan guita. Resumiendo el punto, propiedad privada. Propiedad privada para mí es algo crucial para el desarrollo de la humanidad. Y sin la propiedad privada no hubiésemos llegado hasta donde estamos ahora. La propiedad comunal, y desde la lógica marxista,
es muy bonita, pero desde mi punto de vista, lamentablemente el ser humano no es así. El ser humano busca tener sus cosas. El ser humano es alguien egoísta. Y no es algo malo que sea, que sea egoísta. El ser humano Es busca natural. tener lo suyo. Es algo natural. Yo creo que el error, desde mi humilde punto de vista del marxismo, es no entender cómo es el ser humano. Es proponer un sistema en el cual piensa que va a nacer un hombre nuevo, un hombre comunista que vela por el bien común. Y no, el ser humano lamentablemente no es así. Descartes decía eso, ¿no? Que creo que era Descartes, que el ser humano nace malo, nace egoísta y es la sociedad la que lo endereza. Claro, bueno, Y Maquiavelo, en contraposición, me parece que Maquiavelo decía lo contrario. Sí, que la sociedad era la que lo volvía, porque Claro, que el ser humano nace bueno y la sociedad lo volvía pervertía. malo. Exactamente. Exacto. Yo creo igual que si el hombre es egoísta por naturaleza, cuanto más libertad le dé, más va a querer pasar por encima de los demás, si no hay alguien que lo intente frenar en el medio. ¿Sabes qué lo frena? ¿Qué La educación. La educación. Somos personas, para mí somos personas mucho más controlables, por así decirlo, porque somos más educadas. Claro, ¿y quién imparte la educación? Porque si yo soy un tipo egoísta, voy a educar para que me beneficie a mí, no para que te Bueno, ahí beneficie a vos. ahí tenés mucho de los políticos que tenemos hoy en día. Pero estamos abriendo otra rama que nos vamos a ir al carajo. Bueno, lo que yo quiero decir es que la propiedad privada, a ver, yo tendría que ser imparcial, pero la propiedad privada no sé si es tan esencial como vos la planteás, porque ya la humanidad ha existido sin ella y desde lo cavernícola y no se ha extinguido. Así que puede ser que lo consideremos como una evolución, podría ser, pero me parece como que limita al ser humano la propiedad. Bueno, el cólera también existe hace 2000 años y el ser humano sobrevivió al cólera, pero no significa que sea algo bueno. Claro. Y por eso hay que erradicarla. Es que no, está tomando el ejemplo al revés a propósito. Y Bueno. bueno, yo te estoy diciendo que la propiedad privada no existía. Hoy, que esté y que nos haya hecho avanzar no quiere decir que sea lo mejor. Es que ahí yo te podría decir, y hablando de lo que dice él, es que sin la propiedad privada y sin el desarrollo social que hemos tenido, no sé, o con este quilombo que estamos viendo de la pandemia, no se podrían haber generado vacunas. ¿Qué hoy incentivo, día qué sí, incentivo, hoy qué día. incentivo hubiese habido para que se inventara la vacuna? Hoy Ninguno. sí. Hoy sí. Hoy el sistema es con propiedad privada. Claro, pero en un sistema en el que no hay, ya estamos hablando de tema, pero en un sistema en el que no hay propiedad privada. ¿Y el bien común? O sea, ¿qué más ¿Por qué yo voy a científico. esforzarme Yo soy un para científico. crear una vacuna que Claro, salven vamos todo? a hacer Yo soy así. bien egoísta, Lucas. Vos tenés que vos pensar sos que del yo tipo- soy alguien egoísta. Sos un tipo recontra, un genio, y de repente te dicen, va a morir tu vieja porque no tiene esta vacuna. No tengo padres, no tengo nada. Y bueno, Imagínate. lo inventará otro. Bueno, Bueno. cerrando esta parte y yendo a otros lares porque nos hemos extendido demasiado. Exacto. Yo quiero decir solamente capitalismo bueno, comunismo malo, como tenía anotado Homero en el brazo, y transustanciación. Transustanciación. Bueno, 2 temas más y vamos a cerrar con las recomendaciones del día. Este es un tema picante y como ya estuvimos extendiéndonos demasiado, vamos a tratar de ser breves, Juani, porque sé que es algo que nos apasiona y somos apasionados por hablar sobre este tema, pero bueno, tratemos de no irnos de mambo. Tema de aborto. Quiero saber cuál es tu opinión. Mi opinión, Tu opinión, ¿qué pensás? Una vez que establecimos ya para nosotros que es vida, libertad y propiedad privada, quiero tu opinión sobre el aborto. yo estoy en contra del aborto. Estoy en contra filosóficamente, estoy en contra, se podría decir rotundamente, pero a la vez no hago caso omiso, no es que cierre los ojos y no veo la realidad, ¿no? Hasta he llegado a pensar qué pasaría si me sucediera a mí, y creo que no, mi opinión y mi opinión no sería tan rotunda como lo que pienso acerca del tema, ¿no? Mi decisión personal.
pero que bueno, al fin y al cabo tampoco sería mi decisión, porque no es mi cuerpo. Pero yo estoy en contra del aborto, del acto de abortar, ¿no? Creo que la vida existe a partir de la fecundación. Creo que si bien la ciencia dice eso, creo que también va más allá. Nada, no puedo concebir que se le quite el derecho a vivir a un ser humano, sea en cualquier estadio de su desarrollo, sea al principio, en el medio o al final. Ok, hemos tenido esta conversación más de una vez y siempre me gusta hablar con vos porque... Y no cambiamos de Y opinión. no cambiamos de opinión. No, pero está bueno porque siempre, cada vez que charlo con vos sobre este tema, me retroalimento bastante y siempre me das muy buenos argumentos de los cuales siempre termino investigando. Así que, thank you for this. Mi pensamiento sobre el aborto es sobre algo que vos tocaste, es el tema de propiedad y el tema de libertad. ¿Qué pasa? Dentro de nuestro pensamiento liberal, Juani, tenemos estos tres derechos: vida, libertad y propiedad. Si bien, desde mi punto de vista, la vida es como la puerta de entrada, para mí no está sobre los otros. ¿Y por qué no está sobre los otros? Porque te pongo un ejemplo, un cubano, por ejemplo, que se quiere escapar de la dictadura comunista, se mete en una balsa de 1 por 1 a navegar con un mar lleno de tiburones, o sea, está arriesgando su vida por tener libertad, ¿sí? Entonces empezamos a ver, o por lo menos yo empiezo a ver, que estos tres derechos no están en orden, no hay uno que sea superior al otro, sino que son muy subjetivos. Yo creo que a cierta persona, por ejemplo, si vos entras a mi local y me querés afanar, yo te voy a cagar a tiro, me chupo un huevo, con el perdón de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está todo el esfuerzo de mis abuelos, de mis padres, y esa propiedad significa muchísimo para mí. Entonces, va por ahí. Y en el tema específico del aborto, a pesar de que no tengo una posición totalmente definida, yo estoy a favor del aborto. ¿Por qué estoy a favor del aborto? Porque creo que las personas tienen sus propias valoraciones en tanto a su derecho a la vida, a su derecho, derecho a la vida, libertad y propiedad. Yo creo que hay personas que toman más, como acabo de decir, su propiedad antes que su vida, o su libertad antes que su vida, o su libertad antes que su propiedad. Entonces, regir a todos del mismo modo, decir, hey, no podés, es algo que lo veo ilógico. Después también tenemos, no sé si la conocías, una posición intermedia, por así decirlo, que es la despenalización del aborto. No sé si la conocías, Juanín. Sí. ¿Qué te parece esa posición a vos? Me parece lo mismo. Me parece lo mismo, porque el acto de abortar sigue estando presente. Y yo cuando me pongo frente a la posición a decir, bueno, ¿qué opino sobre esto? Yo me centro en la vida del ser humano por nacer. Y partiendo de que considero que la vida existe en el momento de la gestación. Entonces, cuando se gesta un ser humano, cuando se hace la fecundación y se gesta un nuevo ser humano, a partir de ese momento es un ser humano con derechos, ¿sí? Sea que esté en la panza de la mamá, sea que esté en una incubadora, sea que esté en un canasto, es un ser humano con derechos. Y el Estado tiene que resguardar esos derechos, ¿sí? Lo que te quería preguntar era con respecto a lo que decías vos recién, de esto de que es muy subjetivo, ¿no? La valoración de la libertad, de la propiedad privada y la vida. Entiendo que sea subjetivo, ¿no? Que para vos, para una persona puede ser más importante la libertad, o para otra la propiedad privada, o lo que sea. Pero para mí, pensándolo de otro modo, digo, para mí la vida es lo más importante, porque sin vida no existirían los otros dos derechos. Si vos no tenés vida, no tenés libertad y no tenés propiedad privada. Hablando de vida biológica, ¿no? Porque acá lo que estamos hablando no es la vida en términos sociales, en filosóficos, en términos legales. Lo que estamos hablando es de la vida biológica. Cuando se aborta no es que se le saca la vida en términos de libertad, en términos de derecho, no. Lo que se está matando es la vida biológica. Lo que se le está quitando a la persona es la vida biológica. Y vos, al quitarle esa vida biológica, también le estás quitando la posibilidad de tener libertad y de tener propiedad privada.
Entonces, la libertad y la propiedad privada existen a partir de que el ser humano tiene vida. Sí, y Si el yo ser humano estoy... no tuviera libertad, también tiene vida y tiene propiedad privada, puede tener propiedad privada. Y si el ser humano no tiene propiedad privada, también puede tener vida y libertad. No pasa eso con la vida. Si el ser humano no tiene vida, no tiene ni libertad ni propiedad privada. Por eso para mí la vida es más importante que los otros dos derechos. Está genial y en cierto modo comparto tu punto de vista. El hecho de que a mí me lleve a estar, y vuelvo a repetir, no es una posición totalmente firme como nada en la vida. Creo que todos somos una construcción de nuestras vivencias de día a día. El hecho de que a mí me lleve a estar a favor de lo que es el aborto es porque entiendo, como dije antes, que cada uno tiene sus diferentes valoraciones. Y si nos ponemos a pensar, esa vida, a pesar de que es una vida, como dice la ciencia, desde el momento de su concepción, no es una vida autónoma. Si yo a ese feto de 3 semanas de desarrollo lo saco de la panza de su madre, se muere. Entonces vos estás hablando que no es una vida independiente. Por ende, al no ser una vida independiente, vos estás dependiendo de una persona, que esa persona tiene también sus derechos y tiene derechos a ejercerlos. Si mal no Pero durante recuerdo, los primeros años de vida también necesita de otra persona para sobrevivir ese ser humano. sí, Un nene también, recién pero vos... nacido ya salió de la panza y ya no podría abortarse porque sería físicamente imposible, porque está fuera de la panza. Y necesita de la madre que lo amamante o de alguien que le dé una mamadera o que lo alimente para sobrevivir, si no se muere ese bebé. Pero ahí vos no estás infiriendo sobre el cuerpo, sobre la propiedad. Ahí estás en una cuestión de dependencia fuera de lo que es la biología. Yo estoy hablando de biológicamente, o sea, biológicamente vos no podés sacar a un bebé, un feto de 3 semanas de desarrollo y sacarlo afuera y que ese desarrollo solo no es un huevo. Si fuésemos un huevo tendríamos otra discusión diferente, pero como es alguien que se desarrolla dentro de otro cuerpo, dentro de otra propiedad, ahí está el conflicto. Entonces ahí ese para mí el punto de inflexión. ¿Qué vale más? ¿La vida de ese bebé que se está desarrollando, de ese feto, o la libertad y la propiedad de esa madre? Ahí, esa es creo que nuestra discusión, ¿no? ¿Qué vale más? Para mí vale más eso, vale más la propiedad y la libertad. Para vos vale más la vida. Y es una pregunta que queda abierta. Por ahí yo podría acotar ahora haciendo el juez por ahí Lucho lo toma más por ese lado porque por ahí está viendo, no sé si lo ve así, pero la diferencia entre vida y ser vivo. Porque vida tiene todo. De hecho, hasta mi uña tiene vida, porque Tu hasta que no, uña no. mi uña no, pero sí mi pulgar. Justo lo que no tiene La vida. uña iba a decir el pelo, pero bueno, todas El las pelo células, menos. por eso iba a decir el pelo, y no era. Todas las células casi todas las células de mi cuerpo tienen vida, mientras estén interactuando y todo. La diferencia está en que, no sé, una célula de mi espalda no es un ser social, como decir. Entonces, No tiene individualidad. Porque, a ver, un feto que está en la panza, en el vientre de una mujer, es individual, es alguien que existe, si bien necesita de la otra persona, de la mujer, existe aparte de esa persona, porque hasta el código genético es diferente, ¿sí? Sí, pero son no, individualidades distintas. no tiene el ADN del 100% completo. La placenta de la madre le da información genética hasta el último momento que nace. Entonces no llega a ser un ser 100% individual. O sea, Pero de nosotros hecho, compartimos un montón de genes con nuestros padres. sí, pero de hecho, sí, Después de haber nacido. hasta que no nace, si vos lo sacás del cuerpo de la madre, muere. Por eso no es un... todavía. Es que bueno, esa es la discusión que estábamos teniendo, y por eso llevaba como a esa especie de conflicto de ideas, ¿no? De que vale más esa vida, esa individualidad, como dice Juani, o esa propiedad y esa libertad que tiene la persona gestante, como le dicen ahora, o sea, que tiene la madre. Es algo muy complicado
Y es algo que al fin y al cabo nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque como venimos diciendo en todo el podcast, las valoraciones son subjetivas, o sea, cada uno valora diferente las cosas. Y como digo, yo tampoco tengo una posición muy firme, por ahí me agarran dentro de 2 años y estoy con Juan y digo, no, la vida sobre todo, carajo. Y por ahí me agarran dentro de 4 y digo, no, se van a cagar todo, hay que abortarla toda la mierda. Es que... Sí, yo de hecho he cambiado mi postura varias veces. Primero estuve totalmente a favor, después estuve totalmente en contra, después tuve un tiempo de duda de cuál podía ser. Hoy estoy como en apoyo, no sé si te digo a favor, pero sí en apoyo a que hay una necesidad, pero ya lo veo desde un lado más político. Hay una necesidad que no se está cubriendo y hasta que podamos implementar algo mejor, lo apoyaría. A mí me pasa que yo valoro mucho la libertad de cada ser humano y si bien filosóficamente estoy en contra del aborto, no me opondría a que alguien aborte, ¿se entiende? Sí, Como creo que estoy como en la tampoco- misma situación. como tampoco, qué sé yo, me opondría a que alguien cometa un delito. O sea, no sé si me pondría entre una persona y un delito, ¿se entiende? Yo soy, qué sé yo, respeto mucho la libertad del otro y si el otro se quiere pasar de su libertad, creo que cada uno Es responsable de es sus responsable de sus decisiones. Exacto. Si el día de mañana me toca a mí, que mi pareja quede embarazada y mi pareja lo quiera abortar, yo no me opondría, ¿se entiende? No me opondría. Ujú. Pero no sé si porque valoraría más la libertad de mi pareja que el derecho a vivir del feto. Porque en mi corazón yo valoro mucho más la vida que la libertad. Pero sin embargo, a efectos prácticos, no me opondría a que alguien tome una decisión sobre su cuerpo. O sea, me dolería un montón. No sé si me enojaría, no sé qué me pasaría por la cabeza. Pero sin embargo, no me opondría a que la otra persona lo haga. No entiendo. Es que pero bueno. sucede también, y en lo que decías me llegaba a recordar, es que el hecho de la vida como algo como más sagrado viene mucho por el tema de la religión. O sea, Dios se encarnó en Jesús y dio su vida por nosotros. Era lo más importante. Y es algo muy loco, porque uno cuando... bueno, a mí me pasó, por ejemplo, de criarme en una iglesia cristiana. Hoy en día adoro a Satanás. Hoy en día soy alguien que no soy agnóstico, ¿no? Yo voy a agregar... Pero déjame cerrar la idea, porque si no se me va. Pero es algo muy loco, ¿no? Como esa concepción de... Y que es algo bastante bueno porque nos ayudó como sociedad, si no, nos hubiésemos matado aún más todavía. Pero el hecho de respetar la vida, cómo nos influencia tanto a que ya desde nuestro ser de adentro queramos respetarla. O sea, y es algo bastante lógico. Yo quería agregar lo siguiente. En una parte concuerdo con tu parte de querer la libertad, porque desde mi parte, que es apoyada por, o sea, que tengo mi lineamiento de izquierda, también buscamos la libertad. Y por ejemplo, uno de los casos donde se coincide es en el hecho de que, por ejemplo, había muchas normas que se imponían sobre la sociedad que estaban impuestas dado a que el gobierno de turno en ese momento era meramente religioso. O sea, la religión actuaba como una especie de gobierno que oprimía y ponía muchas leyes que iban en contra de lo que en ese entonces se consideraba la libertad. Como por ejemplo, los libertarios decían queremos comprar y vender libremente, y la iglesia, que decía, mediante lo que es la monarquía, decían no, solo pueden comerciar y vender, comprar y vender los nobles, la realeza. Ustedes no pueden. Los integrantes del Estado. Claro, los integrantes de lo que era en ese entonces los trabajadores estatales, como ahora, que qué se pueden coincidencia. comprar dólares. Claro, exacto. Bueno, ¡Cuánta coincidencia! por eso la izquierda, o sea, lo que es el marxismo, apoya la abolición del Estado. El marxismo considera que no debería existir el Estado también.
Así que fíjate, eso en el comunismo. En el socialismo no, en el socialismo quiere más comer del Estado. Sí. Bueno, la cuestión es que lo que yo quiero decir es lo siguiente: que había muchas cosas que se han impuesto, muchos conceptos que uno considera que son culturales, porque la iglesia en ese entonces los consideraba convenientes. Fíjense que la idea del aborto no es algo, más allá que en ese entonces estaba mal visto, vamos a decir hace 200 años atrás, no estaba como tan pregonado, o sea, como el aborto algo terrible. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando un bebé nacía, era muy poco probable que sobreviva. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra no se consideraba que un bebé, un recién nacido, fuese un ciudadano, una persona así completa, como que todavía no hubiera nacido, hasta los 3 o 4 años. Cuando un niño alcanzaba los 4 años, recién ahí se lo tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque como se podía morir al año siguiente por frío, o por hambre, por lo que sea, ni le daban pelota. Así que imagínate que si no le daban pelota a un nene que recién había nacido hasta los 4 años, ¿qué pelota le iban a dar a una mujer que quería abortar? Entonces, no era un concepto que le importara en ese entonces a los gobiernos. Cuando ya empieza a haber estabilidad y la gente empieza a poder sobrevivir, obviamente lo que empiezan a imponer es no aborten, porque abortar era implicar que reducir, por ejemplo, la población. Algo que, por ejemplo, en una colonia era re importante, necesitabas poblar. Claro. Entonces ahí recién empieza a aparecer el concepto de no aborten, como algo importante. Porque yo encuentro varias contradicciones en el debate del aborto, que me parecen muy interesantes también con respecto a lo que estamos hablando. Sobre todo, bueno, todo el debate que se está dando acá en Argentina hace varios años, frente a lo que postula, ¿no? El discurso feminista y bueno, y a la lucha a favor del aborto, ¿no? A la despenalización del aborto. Por ejemplo, ¿no? Legalización. Yo creo que en lo que primero deberíamos ponernos de acuerdo es a partir de cuándo un ser vivo, un ser humano, es empezado a considerarse ser humano, ¿no? Porque un ser humano tiene el Estado tiene que resguardar el derecho de la vida de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos. Entonces, a partir de que nos pongamos de acuerdo, a partir de cuándo un feto, un cigoto, un embrión o un bebé es considerado ser humano, ahí podemos empezar a discutir. Porque es muy ambiguo, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Porque, a ver, el aborto se legaliza a partir de determinada semana, porque a partir de determinada semana el ser vivo empieza a tener derechos, ¿sí? Entonces vos te vas a Gran Bretaña y el aborto es legal a partir a partir de la semana, no sé, no, es 24. Creo que en la mayoría de los casos es hasta el aborto está permitido hasta cierta semana. Acá claro, hasta acá era la judicial entre la semana 13, 14. La 13 y 14. Sí. Claro, pero en Gran Bretaña, por ejemplo, hasta la semana 24. Claro, sí. 24 dividido 4 son 6 meses. Sí, un embarazo de 6 meses estamos hablando. Sí, ya estamos la diferencia hablando entre 13 semanas y 6 meses. O sea, es una diferencia abismal y son dos sujetos totalmente diferentes. ¿Y cómo no podemos ponernos de acuerdo en el mundo de a partir de cuándo un embrión o un individuo en desarrollo es considerado ser humano y tiene derechos, ¿no? Es que yo Porque, creo por ejemplo, si nosotros dejamos esta ambigüedad y cada cual puede decir a partir de cuándo es considerado ser humano, una embarazada de 6 meses le pueden pegar un tiro en la panza, ella sobrevive, pero le matan al bebé y puede decir, me mataron a mi hijo. Y otra, en la misma situación, puede decir, no, me mataron una célula que tenía en el cuerpo porque todavía no era mi hijo. Es que ¿sabes qué pasa? Son dos diferencias rotundas. Y son diferencias que hasta podrían determinar una pena de cárcel. Es que porque mataste a una persona o no mataste a una persona. El tema de la vida no es meramente algo biológico. O sea, vos tenés muchas cuestiones filosóficas también. Sobre todo también en la ley, porque claro. de hecho ahí tenés el vacío legal de que en un caso se considera persona y en otro caso no se lo considera persona. Es que ahí está el tema y es algo, por ejemplo, también, muy interesante lo que vos planteás de decir, definamos cuántos. Cada sociedad claro, para empezar a discutir, tenemos que definir de eso. diferentes formas cómo se define un sujeto, cómo se define un individuo.
No Un sujeto de derecho. solamente, yo he escuchado este argumento de los que están en el pro vida que dicen, bueno, definamos cuando reducciones, no digo que vos lo digo, pero definamos qué es la vida. La ciencia dice que la vida se genera desde la concepción, entonces todo lo demás es aborto. Y no es tan así, porque capo. hay un montón de hay un cosas que montón de determinan. cosas que Bueno, pasan desde atrás. Yo justamente iba a decir, bueno, científicamente se recomienda la semana 13 a la 14, así que... Pero justamente otros científicamente dicen que es un individuo a partir de que se gesta y Sí. otro dice que no, es un individuo a partir de que nace, ¿viste? Entonces... Pero bueno, convengamos de que justo pusiste el caso de Inglaterra, que eran los animales que no consideraban a una persona hasta que no cumplía 4 años. Así que no me sirve como ejemplo. Bueno, Bueno, igual no son hay un los montón de únicos, países igual. y es increíble. El mapa de las semanas del aborto, de la legalización del aborto en todo el mundo, es increíble las diferencias que hay. Sí, Es increíble. Yo creo que la gran diferencia está en que hay una batalla muy grande y cuando hay una batalla las reglas las ponen a como se puede, ¿viste? De hecho yo no entiendo, o sea, habría que ver cuál es el argumento yo me imagino que el argumento de ponerlo en 6 meses es que un bebé, por ejemplo, ellos deben considerar que un bebé 6 mesino, si llega a nacer de 6 meses, muere. Entonces pusieron como diciendo, a partir de 7 meses, que es un bebé que puede sobrevivir ante un aborto espontáneo, ese debe ser el argumento que usan ellos para decir, a partir de por acá abajo se puede abortar, porque no sobrevive sin la madre. Y entonces la madre puede decidir. Igual me parece bastante rústico, pero qué sé yo. Y otra cosa que tiene mucho que ver también es que tanto pro vidas como pro aborto están de acuerdo, y está estudiado, están de acuerdo que el aborto es una práctica que trauma, Sí, que genera totalmente, traumas. totalmente. Sea Sí. en la legalidad o en la ilegalidad. Ujú. ¿Sí? Cuando vos vas a Planned Parenthood, que es un tema muy aparte que me encantaría hablar en algún momento, Sí, porque es algo muy emocionante. atrás del aborto hay un negocio inmenso, pero bueno, eso para otro capítulo, que el aborto es una situación traumática, ¿sí? Sea en la clandestinidad o sea en la legalidad. Entonces, ¿por qué es traumática? Claramente porque la mujer o el cuerpo gestante que está abortando tiene en claro que está abortando, que está matando a un ser humano. ¿Se entiende? Es la única manera en que esa práctica sea traumática, porque si fuera, por ejemplo, como lo comparan, abortar como sacarte el apéndice, yo no veo a Sí, nadie que eso esté es traumado por tremendo. porque le saquen el apéndice. Me Ojo, sacaron el yo me apéndice. traumé cuando me lo sacaron. Pero vos sos medio boludo. No, es que No, yo lo entiendo, obviamente estoy a favor que es una locura. Y aparte cuando te pones a ver que estas personas que profesan esto son personas formadas, que tienen carreras universitarias. Decís, Y hay un montón de médicos que dicen que el aborto, la práctica del aborto, sea en la clandestinidad o sea en la legalidad, en un hospital o en una clínica, siempre conlleva riesgos. totalmente. ¿Se entiende? Sí. Están invadiendo, es una decisión tuya que te invadan tu cuerpo para sacarte el feto. Pero a ver, es una situación traumática porque hay algo que le está haciendo ruido a la mujer o al cuerpo gestante. Sí, Hay igual, un ser humano que están matando. Es que vos ahí, yo podría objetar desde mi poco conocimiento, ¿no? Que vos obviamente cuando la madre está en gestación del bebé, no solo toda la anatomía de su cuerpo cambia, todas las hormonas que genera Exacto. están destinadas hacia ese efecto, hacia ese bebé. Cuando vos extirpás eso, vos tenés un descalabro enorme dentro de lo que es la anatomía de la madre. Y obviamente generan esas cosas, generan esos problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque todas esas hormonas que se estaban destinando, todo el cuerpo que había cambiado destinado para el desarrollo de ese ser humano, se para. Y no es algo fácil. Igual- y también tenés el lado psicológico, que obviamente influye muchísimo. Igual yo usaría esto más como para favor del aborto que para en contra. ¿Por qué? Porque muchos de los argumentos que se han puesto es no se legalice el aborto porque las mujeres van a querer abortar una tras de la otra. Y la realidad es que el aborto es algo súper traumático. Yo no creo que una mujer vaya a querer abortar de gusto nada más. Así que el hecho traumático para mí es como... lo vería como que una mujer antes de abortar lo tomaría como una última opción.
Es que el centro del debate, que yo creo que no está en las mujeres, porque si vos te pones a pensar en los derechos de las mujeres, en el derecho que tienen para decidir sobre su cuerpo, en las decisiones que tienen, no habría discusión, porque cada cual es dueño de su cuerpo y de hacer lo que quiere con su cuerpo, ¿entiendes? Si nosotros hacemos foco en esta discusión en la mujer, el aborto sería legal, ¿sí? Claro. Cualquier mujer tiene que tener y tiene derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo. Ahora, cuando vos corres el foco y te centrás en el feto, en el ser humano por nacer, la ecuación cambia un montón. Y yo creo que estas cosas no se hablan en el debate. Porque si bien vos podés hablar de la clandestinidad, de mujeres que mueren, de la decisión de una mujer por decidir sobre su cuerpo y de un montón de cosas, sí, está re bueno, está perfecto, es lo que tiene que ser, aprobémoslo, saquémoslo y que sea así. Ahora, cuando vos te pensás a pensar que la acción y el derecho que está interviniendo tiene que ver con la vida de otro ser humano, ahí el debate se tendrá que abrir un poco. Y creo que el debate, sobre todo acá en Argentina, está muy cerrado en sí o no y peleémonos hasta que seamos más o menos, ¿se entiende? Y es que pasa también mucho en nuestra sociedad, o sea, nosotros somos siempre un constante Boca River, somos nosotros contra ellos y acá nos matamos a palo y siempre pasa eso. Es muy loco porque el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían al presidente, no sé por qué lo estaba escuchando, ¿no? Pero bueno, me gusta el fútbol, pero le estaban haciendo al presidente de River y le preguntaban, bueno, sigue este quilombo de Boca River que siempre hay en la Argentina. Sí, y es muy loco que hoy incluso siga teniendo esta rivalidad entre diferentes pensamientos cuando en Boca y en River ya no tenemos esa rivalidad, o sea, de afuera de la cancha somos dos clubes que nos llevamos muy bien y en el partido es algo futbolístico, ¿viste? Pero sí, entiendo que siempre buscamos enfrentarnos al otro y nunca somos personas críticas, nunca nos sentamos a ver, como estamos haciendo esta charla, ¿no? A ver desde la otra argumentación, a ver qué tiene para ofrecer. Habría que ver si culturalmente no nos impusieron esto y nosotros lo estamos haciendo al reflejo. De que nos han educado de que siempre hay un contrario, un Boca, un River, un partido azul, un partido verde, un religión A, religión B. Quizá nos educaron de esa manera y por eso siempre resolvemos esto de esta manera. Y es que cuando te pones a ver la historia argentina, siempre hubo fue federales muy y unitarios. Y claro, hay que ver también, pero hay que ver también si no nos peronistas. nos quieren imponer también esto como algo nuevo. Porque, por ejemplo, uno de los argumentos para estar a favor del aborto es que muchas mujeres de clase baja quedan embarazadas y que sería mejor abortarlos que el bebé tenga una vida no digna, porque la mujer no tiene los recursos para criarlo. Y detrás de toda esa, de esa apoyatura, de decir, bueno, el Estado te apoya a abortar porque no tenés las condiciones para criar un hijo, hay una demagogia terrible. Una demagogia terrible. Es que Sí. están diciendo a los pobres que no pueden tener hijos, ¿se entiende? En vez de darle sos pobre, los abortá, recursos no para tenés que, derecho. claro, sos pobre, abortá, porque no lo vas a poder criar, dejemos que las pobres aborten para no tener más pobres en el país. Es básicamente ese el Claro. discurso. Sí, también tenés. Porque muchas mujeres que están a favor de aborto dicen, no, yo no abortaría, porque yo lo puedo criar y no lo abortaría, pero yo Está quiero bien. que las pobres, si quieren, lo aborten porque va a ser pobre el nene y va a terminar robando. Y es terrible ese discurso, y lo he escuchado un montón de veces. Sí, es terrible, pero la misma gente que dice que es terrible ese discurso es la gente que dice es terrible que el Estado los ayude. Porque muchas veces nace ese bebé pobre y le dan una asignación por hijo y esa misma persona que tiene ese discurso de que es terrible que no puedan tener los hijos, también está en contra de que se lo ayude a ese hijo. Bueno, pero es un tema, porque ahí- una cosa es darle recursos a una persona para que pueda criar un hijo de una forma digna, no es darle plata, no es darle comida. Eso no tiene que ver con el desarrollo. Es como la analogía de querés que una persona coma, no le des pescado, enseñar a pescar. Ajá. ¿Se entiende? O sea, los planes sociales es también un gran tema aparte, pero los planes sociales son planes de emergencia, son Sí, deberían ser de emergencia y sacarse en un corto mientras plazo. la persona sí. se pueda formar, desarrollar y poder ser autónoma, no depender todo el tiempo del Estado. Claro, exacto. Totalmente. Aparte, si te pones a ver cómo crecieron la cantidad de planes sociales y la cantidad de pobreza están estrictamente correlacionados.
Porque si vos te pones a ver, juntas actualmente, no, entre IFE, entre asignación, entre patatín patatero, ganan casi lo mismo que lo que gano yo, que ganan 40.000 pesos, o sea, sí, en algunos no es casos, tan pero, fácil. pero Mira, vos, Está bien, pero vos Lucho. imaginate, Te voy a ojalá, Te voy a no son nada recomendar un 40.000 pesos. capítulo, te voy a recomendar un capítulo de Futurama donde Bendel se entera que le daban $1.000 por cada nene que adoptaba. Y él agarra, adopta 17 nenes. Entonces cobra $17.000. Entonces en un momento lo vuelven a ver al tipo y dice, ¿y cómo te va? Para el culo, le dice, ¿cómo para el culo? Estos nenes comen un montón. Necesito $2.000 más por cada uno. 17.000 no me alcanza para nada. Claro, Entonces- sí, igual, ojo, si esa lógica se aplicara, los planes bajarían, no subirían como la espuma como subieron. Y que suben porque la gente tiene hijos. Y no tenés que hacer nada para que te lo den. Sí, bueno, es otro tema de discusión Es otro que tema. nos vamos a la guerra. No nos tenemos que. Como último tema para cerrar, últimamente está pasando mucho, y creo que todos lo hemos visto, es la toma de propiedades, ¿no? La ocupación ilegal de terrenos. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Creo que con esto vamos a coincidir la mayoría, paradójicamente. Y es difícil. No estoy de acuerdo en que se tome una propiedad, menos si es mediante ese sistema de punterismo político. Que ¿Vos, obviamente. Lucas, lo conocés? ¿Querés explicarlo un poco? Por lo general, este tipo de toma de tierra se hace de una manera organizada y generalmente lo hacen, lo he visto, porque he estado en un barrio donde se ha tomado tierra. Porque he tomado una tierra, decía. Lo he visto porque ya tengo 4 terrenos. No, lo he visto en un barrio donde se acercan punteros políticos, empiezan a correr la voz de que va a ir a tomarse tierras. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, si yo quiero ir y apropiarme de 10 terrenos, es muy probable que la policía me saque. Entonces lo que hacen es correr la voz para que haya mucha gente queriendo tomar terreno, pero el terreno la gente esa va a querer tomarlo porque yo lo estoy incentivando. ¿Cuál es la idea? Que se junte mucha gente, que se vuelva imposible desalojar y después lo que hacen es repartir la tierra. Y obviamente yo como puntero político me agarro unos 7 u 8 terrenos y después los termino vendiendo a un valor totalmente inflado. Y la misma gente que toma terrenos también vende. Sí, la misma gente que toma terreno vende, pero yo te puedo asegurar que debe vender un terreno contra 10, 15, 20 o muchos más terrenos de lo que hacen, los que ganan los punteros. Ahí el beneficiado es un puntero político. Y aprovechan de que hay mucha gente que no tiene ningún recurso para conseguir un terreno o les va a costar mucho conseguir un terreno y aprovechan, porque la gente es así. En cuanto vos le dijiste hay un terreno gratis, que estamos hablando de que es algo que vale entre 500 y 700.000 pesos, los tipos van corriendo a agarrarlo si le han dicho que es gratis. Y entonces no estoy de acuerdo en ese tipo de toma masiva. Sí estoy de acuerdo, sigo estando de desacuerdo en la usurpación, pero sí estoy de acuerdo en que el Estado organice una especie de sistema para que esa gente pueda acceder de manera más fácil a un terreno, una casa o lo que sea. Procrear. Sí, un Procrear. De hecho, yo tengo un Procrear y no hubiera podido tener una casa si no fuese porque se me dio un crédito y me está costando tener la casa, pero un plan de ese tipo sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada con la toma de terreno porque... Y menos Bueno, pero si- los planes hipotecarios no son usurpación. No, claro, exacto. Claro. No son usurpación. Por eso estoy totalmente de acuerdo, totalmente en contra de la usurpación. Bueno, muy Sí, loco. a mí me pasa lo mismo. eh, Yo la verdad que no. Me parece que como raro empezar a debatir si está bien o mal la usurpación. Me choca mucho la gente que está a favor de la usurpación simplemente porque hay alguien que tiene más, yo tengo derecho a sacárselo. Porque está bien, puede haber un empresario que tenga 5 hectáreas de campo atrás de un barrio y le sobren y no las necesite y lo que sea, pero creo que nadie tiene derecho a llevarse lo que no es suyo, por más que lo haya hecho en buena o en mala ley. No es la manera, no es Sí, la manera. en todo caso el Estado debería intervenir, comprarle, de hecho como se Claro. hizo donde estoy yo, que el Estado fue, le compró la tierra al empresario y él las dividió y las vendió de manera accesible.
Tampoco está bien, o sea, no está bien sacarle al tipo porque crees que tiene mucho, y tampoco está bien creer que como tengo poco, tengo derecho a Claro. pedir más. Eso no estoy de acuerdo. Sí, siempre digo. Y no me parece que las corrientes de izquierda, por ejemplo, agarren y digan, no, no tienen tierra, hay que dejar que tomen esa tierra. No, yo preferiría que vos, como fuerza de izquierda, presentes un proyecto para ver qué le ofreces a esa gente que no tiene tierra. No simplemente dejar que agarren. Bueno, pero ese discurso es muy de la lucha de clases y de la subversión, del plantear la lucha de clases desde la marginalidad de la ley, ¿no? Claro. Como que estamos oprimidos, entonces por estar oprimidos tenemos el Tenemos derecho a hacer lo que queramos. Sí, así. Claro. El fin justifica los medios. Sí, no estoy de acuerdo con eso. No, Para el fin no nada. justifica los medios. Bueno, yo también estoy muy en contra, porque ya es redundante, así que no me voy a extender mucho, muy en contra de lo que es la toma de terrenos, porque obviamente estoy muy a favor del derecho de propiedad. Si alguien tiene un terreno es porque se rompió el lomo laburando, o su padre se rompió el lomo laburando, o su abuelo se rompió el lomo laburando. O su bisabuelo lo su robó. O su bisabuelo lo robó. O Sarmiento. O Sarmiento. O Roca se lo dio. O Roca se lo dio a su tatarabuelo. Pero en definitiva, o sea, no es algo que apoye. Y se habla de una discursiva muy copada, ¿no? Sobre esta discursiva de la lucha de clases, de opresores oprimidos, de que escribió Las venas sangrantes de Latinoamérica, no me acuerdo el nombre. No importa. Tiene una computadora adelante y no lo busca. A ver, vamos a hacerlo ahí esta parte. Gaelo, Eduardo Gaelo. Ah, Como Gaelo. escribía Eduardo Galeano. Galelo, se le llama. Bruto. ¿Cómo escribiría Eduardo Galeano esta lógica de que América Latina siempre ha sido atacada, ¿no? Esta lógica que sí, como bien decía Juan, la lucha de clases no justifica, ¿no? Como diría bien Juan, el fin no justifica los medios para nada. Así que nada, yo creo que hemos tocado bastante todos los temas que teníamos en el tintero. Yo he sacado muchas cosas por mi parte, cosas que quiero volver a investigar, volver a leer. No, la verdad que mi punto de vista sigue siendo el mismo, o sea, un poco más fortalecido y un poco más alimentado con los argumentos de los demás. Hay cosas en las que concordamos, hay cosas que por ahí las vemos distintas, pero no las veo muy distantes. Ambos, creo que entre todos, creo que tenemos conceptos de lo que es la libertad. Coincidimos que el Estado tiene una función muy particular, en algunos casos lo vemos de un lado, pero todos más o menos la venimos viendo desde el mismo panorama. Y bueno, y sí hay muchos conceptos que son, por ejemplo, la vida o la libertad o de hecho la propiedad privada que en mi opinión son subjetivos en algunos puntos y bueno, son a discutir. Mucha filosofía de por medio. Juanín. Yo lo que más me llevo es esto que estuvimos hablando de la libertad del aborto, ¿no? De cómo choca el derecho a la vida y la libertad de decidir de un cuerpo, de la soberanía del cuerpo, ¿no? De decidir sobre el propio cuerpo. Nunca no me lo había puesto a pensar así en el sentido de como había dicho Lucho, que capaz que para una persona es más importante la libertad de decidir que una vida, ¿sí? Claro. Capaz que siempre había pensado del aborto, de que las personas que estaban a favor del aborto lo pensaban más desde el, bueno, no es una vida, entonces me chupa un huevo, pero verlo desde el lado de, sí, es una vida, pero igual me importa más mi libertad que la vida de ese sujeto, que es una vida muy condicionada porque está básicamente relacionada a mí y se desarrolla porque yo estoy vivo, porque está dentro mío, si no moriría. Es como re interesante pensarlo de ese lado, de que una persona tranquilamente puede pensar que su libertad va por encima de otra vida. No me hace cambiar de opinión, porque sigo insistiendo que para mí la vida es lo más importante y la vida no se negocia. Creo que deberíamos encontrar otros mecanismos y otras estructuras para solucionar el problema, porque es un problema.
Más allá del... No sé si es un problema de salud pública, porque no me consta a mí todos los números y los datos de los abortos clandestinos y toda esa información que anda dando vueltas. No sé si es verdad, no sé si Como es dijo mentira. Julián, si la ve, mueren 100 mujeres por minuto, por segundo. Sí, sí. Claro, Bueno, eso no me consta mucho. Sí. No sé si tendríamos que tomar una decisión en base a eso, porque creo que no es un tema de salud pública. Creo que hay, Totalmente. capaz que sí es un tema de salud pública, pero no sé si es una emergencia. Creo que hay otras emergencias que son realmente emergencias, y la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos en el país no significa una emergencia. No significa tampoco que sea algo que tengamos que no tengamos que tratar ni que tengamos que solucionar. Obvio que tenemos que solucionar esa problemática, porque por más que sea una mujer que muere por año por abortos clandestinos, es una problemática. Totalmente. Pero me parece que llamarlo emergencia es hacer un mal uso de los datos, es hacer demagogia. Y a la vez invisibiliza un montón de otros problemas de salud, como por ejemplo que el 60% del país no tiene cloacas. El 60% de la ciudad de La Plata no tiene cloacas, gente que vive sin cloacas. En el Chaco, el 55% de los menores de 10 años sufren alguna medida de desnutrición. Mueren gente en el norte todo el tiempo por desnutrición. Es increíble los problemas de salud reales, las emergencias, no los problemas reales, las emergencias reales de salud que tenemos en Argentina, y cómo determinadas luchas invisibilizan esos problemas. A mí me duele un montón. Lo que no significa que las demás problemáticas, como los abortos clandestinos, sean algo que se deban tratar y se deban solucionar. Pero bueno, al margen de si es un problema de salud o no, creo que es algo que deberíamos llegar a una conclusión en algún momento como país, más que nada para solucionar el tema, no para solucionar alguna problemática urgente en específico, sino porque es algo que realmente a la gente les quita el sueño, a muchas personas, y son problemas muy filosóficos y muy, muy jodidos, por los que muchas mujeres y muchos cuerpos gestantes atraviesan. Entonces creo que es algo que deberíamos solucionar. Pero bueno, me llevo eso. Sí, bueno, yo lo que me llevo también, y reflexionando un poco sobre lo que vos hablás, es acerca de cómo se ha usado, ¿no?, discursiva sobre debate pro vida, pro aborto. Me lleva a recordar que hasta no hace muy poco, luego de los tantos quilombos que tiene el gobierno actual, después del último muy grosso sobre lo que pusieron, las restricciones que pusieron sobre el dólar, el presidente salió a tuitear acerca de que era hora de que, algo así estoy parafraseando, era hora de que el aborto vuelva a estar en discusión, ¿no?, sobre la mesa. Entonces, qué loco, ¿no?, cómo usan una discusión que para muchas personas es muy importante sobre una cuestión política, ¿no? Cómo juegan con eso, y como decís vos, cuando en nuestra población tenemos más de la mitad de los nenes que son pobres, el nivel de educación que tenemos es bajísimo, todos los problemas de nutrición que tenemos en el norte, no somos un país que está como para tener una discusión urgente sobre la mesa sobre el aborto, y en eso estoy con vos. Así que nada, por última instancia, Juan, y yo creo que te lo había dicho, siempre terminamos con recomendaciones. Sí. No sé si querés abrir con una recomendación de algo que vos quieras. Sí, tengo para recomendar una película que se llama Historia de un matrimonio, que la vi hace poco. Es una película del año pasado que la protagoniza Scarlett Johansson y Adam Driver. Adam Manejador sería traducido. Adam Manejador. Que es la historia de, bueno, un matrimonio, claramente, que se separan, que viven en Nueva York, y cuando se separan ella se va con el hijo, que tiene 10 años, a vivir a la casa de la madre, que vive en la otra punta del país, que vive en el oeste, en Los Ángeles, en Las Vegas, por ahí. En Hollywood me parece que viven. O sea, en la otra punta del país. Y toda la película trata de, bueno, de cómo ellos transitan todo el divorcio, cómo van discutiendo, cómo se reflejan sus intereses, y cómo el nene está en el medio de todos los problemas de ellos, ¿no? Y cómo a veces lo tratan como si fuera una pertenencia a ellos y lo utilizan para
para manipular o para hacer sentir mal o con intereses propios, ¿no? Tanto la madre como el padre. Es re interesante si, si quieren ver algún tipo de postura con respecto a esto, ¿no? De los divorcios y de cómo se usan muchas veces a los hijos para, para cumplir intereses personales, ¿no? Sin pensar mucho en ellos. Es muy interesante. También para ver cuál es el rol de los padres, tanto del padre como de la madre dentro de un matrimonio, ¿no? Cómo está visto lo que debe hacer el padre, porque, por ejemplo, se habla mucho de la manutención, de con quién debería vivir el nene, de si deberían vivir todos juntos, si se deberían mudar, si cuánta plata le debería pasar, cómo él se encuentra con todas esas cosas que son nuevas para él y cómo se va dando cuenta de lo que significa ser un padre divorciado y tener un hijo viviendo con la madre, ¿no? Es re interesante. Genial, buenísimo. Sí, sí, es interesante, es algo que todo lo que tenemos padres divorciados hemos vivido, así que me tomo la recomendación. Bueno, yo por primera vez voy a recomendar un juego. Soy muy amante de los juegos, de los videojuegos. Hay una saga de videojuegos en particular que la he jugado últimamente que me encanta, que se llama Dark Souls. Dark Souls es un juego difícil, muy difícil. Te la vas a pasar muriendo. Pero ¿qué pasa con Dark Souls? Y lo resumo rápido. Dark Souls es un sueño. Dark Souls es un juego que te enseña a superarte, a lidiar con el fracaso. Para una persona que ha tenido momentos de depresión, encontrar el modo para seguir para adelante, para seguir moviéndose, es algo muy complicado. Porque uno siempre ve todo lo malo de uno, todo lo malo de la situación que está pasando. Y siempre cuesta encontrar esa meta que uno quiere buscar, ese norte, ese punto de despegue para volver a salir. Y algo que te muestra muy, muy fuerte Dark Souls es el hecho de que vos estás todo el tiempo muriéndote. O sea, el juego te está metiendo una patada en el ojete todo el tiempo, diciéndote no, por acá no, pum, patada, muerto. No, por acá no, pum, patada, muerto. Hasta que vas entendiendo, vas diciendo, bueno, por acá no, por acá. Acá tengo un enemigo, acá tengo que cuidarme. Uy, por acá no, es por acá. Acá tengo que usar esta arma. Entonces, es muy satisfactorio a mí que tengo estos problemas. Unos cuantos tengo, pero bueno, este problema particular. Es muy satisfactorio ver cómo uno que con constancia dentro de un juego puede llegar a superar un juego que es muy difícil pasar ese juego, y yo para pasarlo estuve como 80 horas jugando. Es una locura. Así que bueno, esa es mi recomendación, y es un juego que es muy difícil, pero una vez que lo pasas es muy muy satisfactorio. Conclusión, está diciendo que no lo jueguen. Bueno, yo les voy a recomendar una serie que vi en Netflix, que por ahí ya la vieron. Si la vieron, entonces voy a recomendarle otra cosa. Que me pareció interesante. Se llama La Maldición. Es sobre una mujer que llega a una casa a cuidar a unos chicos y bueno, la casa está maldita, hay fantasmas. Pero lo interesante no es básicamente lo trillado de los fantasmas, sino cómo representan a los fantasmas. Los fantasmas de por sí se pueden ver, te pueden tocar, pero como están muertos, los fantasmas muchas veces al principio no se dan cuenta que están muertos. Lo que sí sienten es que al estar muertos solo viven sus recuerdos, y de manera repetida, hasta que se dan cuenta de que en un momento están muertos. O sea, porque vuelven a pasar otra vez lo mismo, y en un momento los fantasmas empiezan a perder recuerdos de sí mismos, de quiénes eran, y se empiezan a desvanecer. Y la serie está buena, tiene un final medio aguado, pero es interesante porque también toca más o menos lo que es la locura y lo que es el Alzheimer, por ejemplo, porque en un momento plantean que cuando vos perdés tus recuerdos, estás muerto, prácticamente. Uh-huh. O sea, si vos en un momento ya no sabés quién sos, esa persona murió. Ahora vos podés seguir con cosas nuevas, pero dejaste de ser el que eras antes. Entonces, la nueva concepción de la vida. Claro, entonces lo plantea como por ese lado, como diciendo, esa persona que eras vos antes murió. De hecho, si te pones a pensar, muchas religiones hablan de la vida de la misma manera, porque
si vos morís a tus pecados y ya no sos más esa persona, sos una nueva. Claro. Así que más o menos va bollando por ahí. Va para ahí. Pero está muy bueno como representan los fantasmas. En un momento hay capítulos que te vas a volver loco, vas a decir la puta madre, voy a adelantar un poquito. Pero está buena la serie. Está buena. Termina medio aguado, que vos decís, ¿viste? Toca el tema de la religión también. O sea, sobre todo la parte del cristianismo. Así que es una serie interesante. Bueno, muchísimas gracias, Juani, por estar con nosotros. Me encantaría que volvieras en otro podcast. Bueno, lo dije al principio, Juani es estudiante de música, de profesorado de música, igual que yo, ahí nos conocimos. E ingeniero nuclear. E ingeniero nuclear. Atómico, te dice atómico. Así que me encantaría que más adelante, bueno, ya hicimos un podcast sobre educación con Lucas, pero seguramente más adelante hagamos otro y te volvemos a invitar. Gracias, Juani, por venir con nosotros. Fue un placer tenerte acá en la Cumbancha Podcast. Muchas gracias. Muchas Juani. gracias por invitarme, la pasé re bien. Qué bueno. Igual nosotros. No te acostumbres. Bueno, gracias por escucharnos una vez más. Compartan este podcast a sus amigos, sus amigas, sus amigas, sus amigos. O a quien odien y quieran que escuche algo muy largo. Muchísimas gracias, en serio. En la descripción tienen todas nuestras redes sociales, que es una, pero bueno, me gusta decir que hay muchas. Y cualquier duda, consulta, sugerencia, tienen la caja de comentarios. Un placer y gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.